Las obras de rehabilitación del castillo de Alhama de Murcia guardan aún muchas sorpresas. Este lunes, la Dirección Arqueológica de la obra ha dado a conocer los últimos hallazgos, como ha sido una torre de la que se desconocía su existencia. En origen pensábamos que podría ser una torre rellena, una torre que no tenía paredes interiores, que no tenía caras interiores y que no tenía fondo. Nos encontramos una puerta de comunicación, una saetera y las 4 caras interiores, y además con la muralla de tierra, con lo cual nos está marcando esas pautas del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII y la fase cristiana, que aparece por todos sitios. Incluso detrás de nosotros el suelo que tenemos es el suelo de los yesos que comentaba antes Clemente, y que forma parte de esa vida última, de esa vida cristiana, que es el siglo XIV y que es la Villa de Alhama encastillada en este cerro del castillo, con la referencia de los baños, de ese balneario, de esos baños andalusíes, de una almunia que tenemos también documentada en la calle Parrica, de la posible mezquita en la iglesia de San Lázaro y del cementerio andalusí que tenemos en la calle Corredera. Gracias a la intervención que se ha ido haciendo, se ha visto que es una torre que se usaba en todo su alzado. Hemos encontrado la separación entre lo que será la planta baja y la primera planta, donde encajarían las vigas de madera para hacer ese suelo de la primera planta, y por supuesto el acceso en la parte a la planta baja, una saetera también en esa planta baja, que curiosamente está a ras del suelo, y que seguramente esa explicación sería que esa saetera tendría también la función de desagüe si es que en algún momento le entraba agua, porque como hemos dicho, si aquí llueve, toda la pendiente que tiene la roca hace que por supuesto la muralla esté salpicada de diferentes albañales para evacuar el agua, pero también si cierra ese espacio y no tiene salida, pues se lo hacen. Pero también se han hallado vasijas casi completas, denarios y pesas de época romana que formaban parte de la muralla, cuyo desplome por el paso del tiempo ha ayudado a conservar en buenas condiciones. Cuando se construye este castillo a final del siglo XI, la fase post-paleras, digamos, están utilizando todos los materiales, toda la tierra que tienen en el cerro. Y eso forma parte de esa muralla de tierra, de ese encofrado de tapial de tierra, en el cual pues acogen esos materiales que ahora al desmoronarse pues nos aparecen con una limpieza excepcional, ¿no? La muralla de tierra es la que nos va marcando esa pauta almorávide, esa construcción original, y que además nos aporta materiales muy ricos. Ahora comentará Clemente pues que estamos encontrando denarios romanos, vasijas bastante completas que aparecen sepultadas o incluso en la propia muralla de tierra, incluso alguna pesa de época romana de plomo, un par de pesas han salido. Por ejemplo, dentro de algunos espacios hemos encontrado elementos como jarritas completas totalmente, de base cóncava, que se usarían quizá, pensamos, para repartir grano en un espacio que pensamos que evidentemente es de almacenamiento. Como ha dicho Pepe, tenemos muchos elementos de época romana, pesas de plomo, un denario de plata, lo que indica no solo el hecho de que sabemos que la muralla de tierra se compone de esos materiales de esa época, sino que probablemente en algunos puntos acabemos dando con espacios de esa época, quizás de época romana o de época ibera. Hay alguna zona en la que podemos tener ya algún indicio, pero todavía nos falta avanzar un poquito más en la excavación. Los elementos más importantes que hemos encontrado hasta ahora son parte del viario de las calles que había en época andalusí, que la hemos encontrado de forma parcial en algunas zonas, porque debido a lo escarpado que tiene el terreno, y que muchas veces son estructuras que están construidas sobre la roca y a veces con materiales también no todo lo buenos que quisiésemos, pues hay zonas en las que desaparecen esos elementos, pero uno de los trabajos que hacemos durante muchas horas al cabo del día entre Pepe y yo es ver esos elementos y saber qué tipo de contexto es el que se está excavando. Nuestra obligación es determinar siempre qué es lo que es anterior y posterior, pero luego también saber dar con el punto en el que qué estructuras se reutilizan o qué elementos han estado siendo usados por diferentes culturas. Con estos hallazgos se va completando el puzzle de lo que fue la Alhama medieval, convirtiéndose en un referente andalusí para la región y el país. Con lo cual, el poder defensivo donde estamos, el poder, la vida aquí, la muerte en la calle Corredera y su entorno, el cementerio de los siglos XII y XIII, la parte religiosa, baños y mezquita bajo iglesia de San Lázaro, y luego las casas de campo, las almunias, que llamamos como serían las villas romanas en su época, que aparecen en la calle Parrica incluso con sus propios enterramientos.
Bueno, pues esa es la alama medieval sobre la que este Cerro del Castillo tiene mucho y va a tener mucho que decir en el futuro, con estas restauraciones y este proyecto, que es uno de los que, si no el último, nunca se puede decir el último, pero sí el penúltimo, que ponga en valor pues este conjunto de Vic, junto a la iglesia y al balneario, que bueno, ponen Alhama un poco en el mapa andalusí de la región de Murcia y yo creo que de España.